Buenas tardes. Tenemos con nosotros a una persona que hace magia con WordPress y sin necesidad de plugins raros. Ella es Marta Torres, es desarrolladora, formadora y una de esas personas que cuando explica algo lo entiendes a la primera. Tiene el superpoder de traducir lo técnico al idioma humano. Pero no es solo eso. También Marta lleva muchos años contribuyendo a la comunidad, compartiendo conocimiento y demostrando que se puede ser profesional, cercana y divertida al mismo tiempo. Un aplauso para Marta Torres y adiós a los maquetadores visuales, o casi, la verdad sobre el editor de bloques. Bueno, pues aunque me ha presentado muy bien, muy bien, voy a empezar presentándome, ¿vale? Soy Marta Torre, sin S, perdona. Soy desarrolladora web full stack, freelance, ¿vale? En todos mis proyectos y en todo lo que hago defiendo la sostenibilidad web, la accesibilidad, la privacidad y el software libre. Soy activa en la comunidad de WordPress, estoy en el equipo de revisión de plugins, por ejemplo, y bueno, colaboro en muchos aspectos de la comunidad, organizo meetups también en mi ciudad y bueno, estoy también en el equipo de soporte, ¿vale? Divulgo sobre la diversidad y sobre todo sobre la mujer dentro de los equipos de desarrollo y me muevo en bicicleta para crear ciudades más responsables y más sostenibles. Si queréis entrar en mi web o cotillear, tenéis mis redes sociales, que es Marta Torre Dev, y después ahí tenéis también el Blue Sky y el Mastodon, ¿vale? Que estoy intentando huir de Twitter un poco, ¿vale? Y en mi web, martatorre.dev, podéis encontrar pues, todos mis servicios y aparte los artículos del blog que escribo bastante, ¿vale? Bueno, en primer lugar me gusta agradecer a la organización de la WordCamp Bilbao por ser un poco irresponsables de aceptar esta ponencia y nada, muchas gracias por el evento que estáis haciendo. Vale. Siempre me gusta empezar todas mis ponencias con un índice, ¿vale? Para contaros todo esto que os quiero contar. Me gusta explicar en un índice, ¿vale? Os voy a contar por qué elegí este título, eso del adiós a los maquetadores, ¿vale? Porque os voy a contar un poco cómo está hoy en día el editor de bloques, ¿vale? Las ventajas frente a los maquetadores. Os voy a contar un poco el flujo que llevo yo, ¿vale? En el día a día con mis proyectos profesionales. También voy a contar alguna cosa bonita de los maquetadores y os voy a contar por qué hoy en día tiene sentido usarlos, en qué escenarios yo recomiendo utilizarles y unas conclusiones rápidas para llevarse algo útil de esta charla, ¿vale? Empezamos, ¿vale? Bueno, ¿por qué elegí este título, ¿vale? Porque creo que se está usando de más los maquetadores hoy en día, ¿no? Utilizamos maquetadores para hacer cosas muy sencillas, como una portada, un slide, ¿vale? Y, por favor, no necesitamos 40 plugins para una simple cosa, ¿vale? Porque muchos de estos maquetadores están llenos de archivos que no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, con JavaScript y con CSS pasa muchísimo.
También los shortcuts que cada vez se están utilizando menos por los bloques. Entonces también os voy a enseñar un poco, os voy a explicar cómo se pueden hacer esas cosas, ¿vale? El editor, cuando salió, sí que es verdad que está un poco verde, pero ha ido mejorando mucho, bastante, y creo que no se está aprovechando el potencial que tiene, ¿vale? Creo que es muy importante divulgar sobre estas cosas y explicar qué cosas tiene que no se suelen ver, ¿vale? No hay mucha información en español y creo que es necesario pues, crear ese tipo de ponencias para explicar según qué cosas, ¿vale? Y hay una cosa que siempre me pasa cuando hablo con otros profesionales, que se piensan que WordPress necesita como una capa para que se vea chulo, ¿vale? Entonces creo que eso es un error y os voy a explicar el porqué, ¿vale? Y para mí, esto es una parte muy importante del software, es que maquetar no es arrastrar cosas, ¿vale? Hay que estructurar bien las webs en un proyecto. Entonces os voy a enseñar cómo yo estructuro, que esto no quiere decir que sea así. Cada uno podéis buscar vuestro modelo y vuestra forma, así que cada uno tenemos que buscar lo que nos sirve, pero bueno, os puedo dar alguna idea de cómo yo lo hago, ¿vale? Bueno, empezamos con el editor de bloques hoy, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos hacer hoy en día con el editor de bloques, ¿vale? La edición completa del sitio, ¿vale? Que ahora se llama el Site Editor, ¿vale? Que lo han cambiado, que lo cambiaron de nombre, ¿vale? Pero para que lo podéis encontrar de las dos formas, ¿vale? Pues para que lo veáis. Con él ya se pueden editar headers, los footers, plantillas y un montón de cosas que antes no se podían. Antes tenías que saber PHP para editar todo esto. Esto lo que nos ha facilitado es a personas que no eran muy técnicas poder editar este tipo de archivos, ¿vale? Luego, los bloques nativos cada vez han ido mejorando mucho más, ¿vale? Ya casi podemos hacer casi todo lo que se nos ocurra con bloques nativos, ¿vale? Hay una de las cosas que a mí más me gustan, que son los patrones, ¿vale? Están los sincronizados y los no sincronizados, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo creo un bloque con un diseño X, ¿vale? Y yo lo puedo reutilizar en las partes del WordPress que quiera, ¿vale? Imaginaos las típicas cajas de precios, ¿vale? Y yo quiero utilizar esas cajas en varios sitios porque voy a crear landings para vender, ¿no? Pues yo simplemente tendría que editarlo en un sitio y ya se edita en todas las partes. Entonces, no tengo que reutilizar, ni copiar, ni nada de eso. Ya simplemente lo editamos y ya está, ¿vale? Esto es una de las formas muy chulas que tiene WordPress de ahorrarnos trabajo hoy en día. También tiene que puedas editar y estilar los estilos globales con el ThemeJSON, ¿vale? Que aquí siempre digo que hay que poner las cosas más globales. Por ejemplo, pues, las tipografías del proyecto, la paleta de colores, ¿vale? Todas esas cosas, el layout, los espaciados, ¿vale? Todas estas cosas son muy, muy importantes y eso se pone ya en el ThemeJSON. Eso de ponerlo en el style CSS todo a cholón, se nos ha olvidado, ¿vale? O sea, eso ya no se usa, ¿vale? Luego también está la compatibilidad con bloques personalizados y variaciones. Nosotros podemos crear bloques personalizados para cualquier cosa, o sea, es muy sencillo, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que necesitamos conocimientos de JavaScript porque está hecho en React y con eso podemos hacer muchas cosas, ¿vale?
Y las variaciones también. Ya después os explicaré cómo va, ¿vale? Y para mí, una de las cosas más importantes es que es una mejora constante porque está dentro del core de WordPress. Entonces, cada vez que se va actualizando cada poco, tanto los bloques como el editor del sitio. No sé si ahora. Vale. Y si el editor de bloques ya tiene todo lo que necesitas, ¿vale? Para mí, cosas que puedes ganar con el editor de bloques, ¿vale? Es, en primer lugar, una mejora del rendimiento, ¿vale? Hay menos código innecesario, menos plugins, menos JavaScript, menos CSS, entonces las webs son más rápidas. Eso también interfiere en el SEO, en la accesibilidad y en la sostenibilidad, ¿vale? Más accesibilidad nativa. Es verdad que todavía quedan muchas cosas que mejorar, pero ya tenemos una estructura mucho más coherente desde que empezamos los proyectos, ¿vale? El código es más limpio, como os he dicho antes, ¿no? No hay capas ocultas, ni utilizamos ya shortcodes, ni nada de este tipo, ¿vale? Y para los diseñadores esto es muy importante, ¿vale? Que es la coherencia con el diseño, ¿vale? Gracias al theme.json, ahí vamos a poder poner todos los estilos y el design system que creen ellos, lo podemos meter todo en el theme.json, ¿vale? Unas cosas más importantes también de esto es que el mantenimiento es mucho más sencillo. Imagínate que yo hago un proyecto hoy y mañana se lo tengo que pasar a otro desarrollador, ¿vale? Pues que por lo menos lo pueda coger y lo pueda reutilizar, ¿vale? Al seguir una estructura limpia, el desarrollador no se partirá los cuernos por entender lo que hemos hecho, ¿vale? Esto es muy importante también, ¿vale? Y la experiencia, que es mucho más nativo, ¿no? Cuando utilizamos todo lo que viene ya en el core, pues siempre encaja mejor con todo. Además, como esto está dentro, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, ahora os voy a contar algunas funcionalidades que son un poco más avanzadas, que para mí son unas de las cosas más clave que tiene el editor del sitio y que muchas veces no se sabe que tiene, ¿vale? Porque muchas veces cuando hablamos de esto del editor del sitio y los bloques, pensamos que solo está el editor de Gutenberg, ¿vale? Pero hay mucho más por detrás, ¿vale? Entonces os voy a explicar las cosas que para mí son más importantes, ¿vale? Y que nos pueden permitir agrandar y hacer mucho más flexible WordPress desde el core, sin instalar ningún plugin ni nada, ¿vale? Las variaciones de estilo de bloques, ¿vale? Que permite ofrecer diferentes estilos predefinidos para los bloques, facilitando la personalización sin necesidad de código. Es decir, que nosotros como desarrolladores, por ejemplo, yo puedo editar cualquier cosa para que el cliente después no tenga que romper nada, básicamente, ¿vale? Esto es para que el cliente simplemente tenga que añadir un desplegable, poner una tipografía, un color, y eso ya está predefinido. No tiene que tocar nada ni de CSS ni nada de colores, ¿vale? Esto es una cosa muy importante, pero es verdad que hay que preparársela, ¿vale? Al cliente o al usuario que vaya a utilizar el proyecto, ¿vale? Hojas de estilo por bloque, es decir, que nosotros podemos estilar cada bloque en una hoja de CSS aparte, ¿vale? Esto es muy importante y ya lo veréis después en la estructura cómo lo organizo yo y ahí hay una carpeta con todos los bloques, ¿vale? Variaciones de bloques. Esto cuando me enteré
fue una explosión, ¿vale? Podemos hacer versiones personalizadas de bloques existentes ya. Es decir, que puedo coger un bloque nativo y hacer una versión personalizada de él. Es decir, que no hay que hacer un bloque desde cero porque ya existen las variaciones, ¿vale? Y luego, lo que os he dicho antes de los patrones, que son conjuntos de bloques preconfigurados que se pueden insertar en cualquier parte de la web y reutilizarse las veces que queráis, ¿vale? Esto es muy útil. Yo creo que de lo que más uso hoy en día son los patrones de bloques. Me parece que es lo que más utilizo, ¿vale? Bueno, y ahora os voy a contar un poco, si me dejan la voz, mi flujo de trabajo, ¿vale? A ver si os gusta. Bueno, ¿de dónde aprendo? ¿Vale? Porque aquí hay mucha información, pero no sabemos de dónde. Entonces, os he puesto en unos slides varios sitios donde yo he aprendido todo esto, ¿vale? Aunque hay una que es muy importante, que es rompiendo cosas, ¿vale? Yo rompo muchas cosas y voy aprendiendo, ¿vale? Esto tiene que ser así, ¿vale? Intentar no probar con las webs de vuestros clientes, eso sí, pero por lo menos probar y romper, que eso es ideal, ¿vale? Hay uno en concreto de todos estos, ¿vale? Que es la que primero aprendí, que es una web, es la última, que pone full site editing, ¿vale? Que es de una chica que controla un montón, que trabaja en el core de WordPress y que contribuye mogollón y que sabe un montón sobre esto, ¿vale? Si hay algún momento en el que tenéis dudas, seguramente que le podéis preguntar y os resuelve, que a mí me resolvió alguna cosilla, ¿vale? Y luego, pues ahí tenéis pues un montón de sitios, el handbook de WordPress, del editor, de los temas, hay un canal de YouTube, bueno, hay varios sitios donde podéis ver información, ¿vale? Casi toda, bueno, no, toda está en inglés, lo único, ¿vale? Bueno, mi forma de maquetar, ¿vale? ¿Cómo empiezo yo todos estos proyectos, ¿vale? Para hacer todo esto que sea mucho más sostenible, ¿no? Siempre yo empiezo por el theme.json, ¿vale? El theme.json es un archivo que se pone en el tema, ¿vale? Y ahí empezamos a definir colores, tipografías, espacios, tamaños, ¿vale? Es lo que al principio tardó más, pero es lo que después va a hacer que sea mucho más rápido todo, ¿vale? Porque hay que definir todas las cosas que el diseñador o la diseñadora me ha puesto en el Figma, por ejemplo, ¿vale? Hay una cosa y una filosofía que yo digo siempre, que a los desarrolladores no nos gusta trabajar de más, ¿vale? Me gustaría estar en Cancún en una playa. Entonces, para mí, el uso de bloques nativos es algo que me hace ahorrar trabajo. ¿Por qué? Porque así no tengo que hacer algo nuevo, ¿vale? No reinventemos la rueda cuando ya hay algo hecho, ¿vale? Intentemos siempre utilizar lo nativo, ¿vale? Luego, los estilos separados por bloque, que es lo que os he dicho antes. Yo lo meto todo en una carpeta que se llama Assets CSS Blocks, ¿vale? Y así no tenemos que meter todo en el style, que antes lo que hacíamos era meterlo todo a cholón y nos daba igual, ¿vale? Ahora estructuramos mucho mejor los bloques, ¿vale? Y entonces por cada bloque hacemos un archivito, ¿vale? Vale. Bueno, esto es muy básico, pero siempre utilizo variables de CSS, ¿vale? Para que si en algún momento tengo que cambiar algo, que sea mucho más sencillo, ¿vale? Variaciones de bloques según el diseño, ¿vale? Dependiendo de lo que me haya diseñado el equipo de diseño, intento no duplicar los bloques y solo personalizo los estilos. No tengo que hacer
otro bloque, ¿vale? Luego, evito meter clases CSS desde el editor, ¿vale? Esto es bastante necesario y cuesta un poco aprenderlo, pero es muy necesario, ¿vale? Lo dejo preparado así para que cuando el cliente coja la web no tenga que saber el código, no me tiene que llamar, ¿vale? Que mi objetivo número 1 es que no me llame el cliente, ¿vale? Esto es así, entonces vamos a intentar preparárselo todo para que no me llame más, ¿vale? Entonces es esto, ¿vale? Bueno, aquí os cuento un poquito, ¿vale? Si lo veis, sí, bueno, se ve un poco bien. ¿Cómo estructuro yo los proyectos, ¿vale? En este caso, si veis, hay una carpeta core y ahí está Gravity Forms, por ejemplo, que es un plugin, y WooCommerce. Ahí pongo los estilos de los bloques, ¿vale? Cada bloque tiene su propio archivo de estilos, ¿vale? Así es mucho más sencillo encontrarlos y lo tenemos ahí. Si son de plugins, uso carpetas, ¿vale? Ahí está. Gravity Forms, por ejemplo, y WooCommerce, ¿vale? Y luego un CSS global para mis resets y utilidades, ¿vale? Que pongo ahí un global CSS. Y luego los estilos los organizo y se optimizan antes de usarse en la web. Esto es muy importante, ¿vale? Bueno, ahora os voy a hacer una comparativa visual sobre lo que hacíamos antes con el style CSS y lo que se hace o se debería de hacer ahora con el theme.json. Esto es lo que yo hago, ¿vale? Por ejemplo, antes de queríamos poner un botón, ¿vale? Poníamos ahí el color, el font size, y ahora es un poco diferente, pero así es como se hace, ¿vale? Le ponemos el color, el text, el font size y el large, por ejemplo, ¿vale? Antes tenías que saber de CSS para cambiar los colores, ¿vale? Ahora los cambios desde el editor o el theme.json si somos desarrolladores, ¿vale? Antes no había mucha manera de reutilizar ni ser consistente, ¿vale? Con esto ya tenemos tokens reutilizables con el theme.json para todo, ¿vale? Con el style también, cada bloque con clases tenemos que hacerlo a mano, que era un poco trabajoso, ¿vale? Por no decir otra cosa. Y con el theme.json ahora tenemos estilos globales y por bloque, ¿vale? Que eso nos da una flexibilidad y una libertad de la leche, ¿vale? Luego, en el style CSS, antes teníamos dependencia del desarrollador y mi objetivo, como sabéis, es no trabajar. Entonces, el cliente ahora puede editar todo sin miedo a romper nada y al mes no se le ha caído la web. Por lo menos aguanta un poquito, ¿vale? Bueno, ya os voy a contar cuándo para mí sí se puede usar un maquetador visual, ¿vale? Para mí, ¿cuándo podemos usar maquetadores? Cuando hay plazos muy ajustados, ¿vale? Es verdad que todo esto es muy bonito, pero es verdad que lleva tiempo. Entonces, y el tiempo es dinero también, ¿vale? También para mí cuando no hay diseño a medida, ¿vale? Es decir, que cuando no hay diseño a medida, lo ideal, aparte de maquetador, es usar un tema prediseñado, ¿no? Porque no nos podemos inventar un diseño nosotros, que somos desarrolladores, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Clientes que quieren editar todo, y tienen experiencia, por ejemplo, en algún maquetador, como puede ser Elementor, Divi o alguno de estos, ¿vale? Cuando hay presupuestos muy bajos, ¿vale? Lo que os he dicho antes de los plazos tiene que ver, ¿no? Cuando son presupuestos muy bajos, pues no compensa nunca montar un tema desde cero, ¿vale? Pero ni de bloques ni sin bloques, vamos, que no compensa, ¿vale? Funcionalidades específicas que no cubren los bloques nativos sin mucho desarrollo. No quiero decir a funcionalidades de plugins, ¿vale? Porque las funcionalidades tienen que ir en los plugins siempre, no
no depende del maquetador o no, ¿vale? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que hay cosas que necesitamos en los bloques que igual no podemos. Entonces, un maquetador nos puede solucionar aquí un poco la vida, ¿vale? Y equipos que ya trabajan con una metodología y que ya saben de un maquetador, entonces no quieren cambiar de maquetador, entonces tampoco les vamos a obligar a quitarlo. Al final, bueno, pues tienen su forma de trabajar y hay que respetarla, ¿vale? Bueno, y conclusiones rápidas. Muy bien de tiempo, ¿no? Ah, vale. Sí. Ah, mira, de puta madre. Conclusiones rápidas. Que no sabía si iba bien de tiempo o no. Conclusiones rápidas, ¿vale? A ver, no hace falta instalar un maquetador para cada web, ¿vale? Me parece que es, bueno, me parece que es interesante, ¿vale? El editor de bloques puede hacer mucho más de lo que crees. Hasta que no pruebes y hasta que no te pegues con él, no vas a saber de verdad qué potencial tiene y si te ocurran cosas que, por ejemplo, a mí no se me han ocurrido, ¿no? Cada uno tenemos que verlo y lo mejor de ello es probando, ¿vale? Así que os recomiendo y os animo a que probéis qué potencial tiene, ¿vale? Usar el theme.json y los bloques nativos nos da control y coherencia, ¿vale? Y hacer webs más ligeras, accesibles y mantenibles es posible. Hay que tener en cuenta que dentro de poco ya llega la ley de accesibilidad y hay que tenerlo en cuenta todas estas cosillas porque es importante, ¿vale? Y para mí lo importante no es la herramienta, podéis usar maquetador, podéis usar bloques, simplemente lo que tenéis que tener es un objetivo, ¿vale? Y con ese objetivo utilizar una cosa u otra. O sea, no quiero decir que una cosa sea mejor que la otra. Aunque, bueno, yo prefiero una, pero bueno. Y bueno, para entender WordPress desde dentro no te ata, te da libertad para decidir cómo quieres trabajar, ¿no? Lo que yo quiero es que sepáis todas estas cosas para que vosotros mismos podáis decidir qué hacer cuando os toque un proyecto, ¿vale? Y muchas gracias. A ver, Yannick, que sea fácil, ¿eh? Que sea fácil. Sí, no te preocupes. Claro, ahora, hoy en día ha cambiado un poco, ¿no? Toda la persona nueva que entra a WordPress, antes se encontraba esa apariencia personalizar, ahora se encuentra el Site Editor. Y bueno, esto está súper guay, ¿no? Porque al final a la hora de querer hacer algo sobre todo a medida, y que en mi cabeza también veo raro incluso el concepto de que haya varios temas con Site Editor. No hay un solo Site Editor. Entonces, sí. Yo tengo la curiosidad, yo por ejemplo cuando he trabajado he intentado hacer cosas a medida, pues suelo partir de un starter theme, por un underscore, imagínate. En tu caso, por ejemplo, para hacerlo con bloques a medida en ese sentido y utilizar un poquito también pues código, crearte todo esto, ¿qué tema utilizas? Yo no utilizo tema, o sea, yo lo creo desde Creas cero. el tuyo, vale. Vale, pero yo empecé utilizando el 2024, que ahora es el 2025. Yo le recomiendo el último de WordPress, ¿vale? Porque así ves la estructura que tiene y ya sabes, para empezar, para aprender, lo mejor es usar un starter theme, como tú dices, y el 2025 es el que recomiendo porque es el último, ¿vale? Ya después te das cuenta de que es mejor hacerlo desde cero. ¿Vale? Claro. Porque al final, si vas a crear bloques, si vas si tienes un diseño a medida, sí, te va a compensar hacerlo desde cero. Por eso yo lo hago desde cero. Yo antes hacía desde el 2025, pero ya me ahorra más trabajo hacerlo desde cero. Claro. O sea que, vale, gracias. Muchas gracias, Yannick. Los estilos de los bloques personalizados que has comentado que metes en la carpeta, normalmente, ¿cómo haces ¿haces un VP en KWScripts o cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo embebes el CSS personalizado de cada bloque? No entiendo lo que quieres decir.
Has dicho antes que en tu estructura creabas como archivos de CSS personalizados para cada bloque. Sí. ¿Cómo haces que salte para ese bloque concreto ese archivo concreto del bloque? Lo llamo desde el theme JSON. Desde el theme JSON, Sí, todo. eso es. Vale. Yo no digo nada. Vale.